Sir Thomas Moro, sois procesado ante este tribunal acusado del cargo de alta traición. ¿Qué alegáis ante tal cargo? Dejad que empiece por negar que me haya opuesto jamás con malicia al matrimonio del rey con Ana Bolena. Nunca he dicho nada ofensivo al respecto, más allá de manifestar mi humilde opinión en conciencia. Y creo haber pagado por ello. Pero habéis rechazado maliciosamente el acta de supremacía. No, me he reservado la opinión. Y por mi actitud taciturna, ni vuestra ley ni ninguna ley en el mundo puede condenarme en justicia. Salvo que presentéis en mi contra alguna palabra o acción. Vuestro silencio puede interpretarse fácilmente como una acción. Pero aun en tal caso, la presunción de que quien calla otorga pesaría más que los cargos contra mí. Qui tacet consentire videtur. ¿Qué respondéis al cargo de haber conspirado en prisión con el obispo Fisher, un reo de traición? Nunca le vi en prisión. Tan solo hablé con uno de sus sirvientes sobre temas diversos y asuntos comunes, dado que nos conocíamos desde hacía tiempo. Volvamos a vuestro supuesto silencio sobre el acta de supremacía. Creemos que en verdad habéis hablado al respecto. Y tenemos un testigo. Llamad al procurador general. Se llama el señor Richard Rich. Sir Richard, estáis bajo juramento. Decid al tribunal exactamente lo que el acusado os dijo sobre el tema. Sí, señor. Convinimos que el Parlamento no podía dictar una ley según la cual Dios no fuera Dios. A lo que Sir Thomas añadió: como tampoco puede el Parlamento hacer al rey cabeza de la Iglesia. De modo que negó maliciosamente la autoridad del rey. ¿Con esas palabras? Sí, señor. Con esas palabras. En tal caso pido a este tribunal que dé su veredicto. Les pido, caballeros, que determinen si Sir Thomas mantuvo la conversación con Sir Richard Rich, que aquí se ha explicado. El tribunal os considera culpable. Y en consecuencia dictará su sentencia contra el acusado. Señor, cuando ejercía de abogado era perceptivo preguntarle al acusado antes de dictar sentencia por qué esta no debía ser dictada contra él. ¿Y qué podéis decir vos en vuestra defensa? Gracias. En mi opinión, este proceso se fundamenta en un acta del Parlamento que ofende directamente las leyes de Dios y de su Santa Iglesia. El gobierno supremo de la cual ningún príncipe temporal puede otorgarse por ley alguna a favor de su persona. Corresponde, que por derecho corresponde, a la sede de Roma, a San Pedro y a sus sucesores, como nuestro Salvador nos dijo cuando vino a la tierra. Este reino, que es tan solo una pequeña parte de la Iglesia, no puede proclamar ninguna ley que contravenga las leyes generales de la Iglesia Católica y Universal de Cristo. Como tampoco puede el Reino de Inglaterra negar obediencia a Roma, al igual que un niño no puede negar obediencia a su padre natural. Es evidente que tenéis inclinaciones maliciosas. No, señor, no son maliciosas. Espero que todos nos reunamos en el cielo en el futuro. Y deseo que la misericordia de Dios preserve y defienda a su majestad y le rodee de buenos consejeros.
Sir Thomas More, seréis arrastrado por las calles desde la ciudad de Londres hasta Tyburn. Allí seréis colgado hasta que agonicéis. Y luego se os abrirá en canal en vida. Se os sacarán las entrañas y éstas serán quemadas ante vos. Se os cortarán vuestras partes íntimas y luego la cabeza. Y vuestro cuerpo será dividido en 4 trozos. Santo Tomás fue un abogado que vivió en la Edad Media. Unos meses después de que se da la proclama real decretado por el clero, tenía que reconocer a Enrique como cabeza suprema de la Iglesia, virtud por la cual Tomás Moro renunció pues a la Cancillería en ese mismo instante, oponiéndose a los planes del rey Enrique VIII, tal y como los estimados ponentes lo decían hace un momento. Es acusado de traición, ya lo decía Freddy, y fue condenado a la pena máxima. Primero había sido condenado al exilio, después fue decapitado. Sin embargo, el estilo de vida que él tenía en este tiempo presente, creo yo que podría ser sugerido como criterios de aplicación. ¿Será posible eso? Si nosotros denotamos básicamente a la pregunta quisquillosa que me lanza aquí José Luis, es posible. Miremos al presidente uruguayo en estos momentos. De $12,000, él da el 90% a la donación y vive con $2,000. Vive en la misma casa que creció de niño. Tiene su Volkswagen modelo 73, ¿no? No vive de su salario, vive de lo que le entrega al pueblo uruguayo. Eso estamos hablando de 2013. Este hombre pudo prever eso. Lo pudo prever. O sea, él decía que en su obra lo reflejaba, que el sustento del hombre tiene que ser lo necesario para vivir, no el exceso para sobrevivir. Qué contradicción, ¿no? Entonces yo en estos aspectos, yo creo que si nosotros nos entregamos en manos del Señor y miramos básicamente la filosofía y hacemos el análisis teológico sobre la propia formación de los ideales del cristiano, podríamos ver de que un buen cristiano puede llegar a gobernar un país siguiendo el modelo de Jesús, viendo lo positivo y lo negativo del hombre para poder gobernar dentro de lo negativo, llevando la positividad y la esencia realmente de la filosofía cristiana. Vos sos uno que repetís mucho lo que decía este famoso filósofo hindú, Mahatma Gandhi, ¿verdad? Que él le sorprendía y admiraba a Jesucristo, lo que no le agradaban eran los cristianos, ¿verdad? Pero lógicamente este es un pasaje de vida que nos regala Santo Tomás Moro acá, y a mí me parece que en América Latina tenemos un vivo ejemplo de su gran libro que se llama La Utopía, ¿verdad? O sea, Uruguay tiene su propia utopía y el presidente ideal. Henry. Yo comparto mucho lo que se hablaba anteriormente y lo que decía Freddy. Lo ideal es un gobierno basado en una enseñanza cristiana. Y al hablar cristiana es el ejemplo de Cristo propiamente. No hablemos de religiones, hablemos de principios cristianos. Porque solo de esa forma la persona o el ser humano es capaz de actuar a plenitud. Porque si ingresa o permite que su mente y su corazón se llene de cualquier otro tipo de sentimiento que el ser humano tiene en lo más profundo, por ejemplo, la codicia, va a destruir no solo su propio ser, sino al país entero. Hablemos hoy día que en muchos casos, y nosotros no escapamos de esto, pues ha sucedido y sucede en que ven más el derecho de lo que ellos quieren que lo que realmente necesita el país. Y pues para muestra, ustedes y yo sabemos, ¿no?
Lo que decías de Mahatma Gandhi, Freddy, adicionándole al pensamiento de Mahatma Gandhi, Blas Pascal también decía de que Jesucristo, en la agonía del Getsemaní, sigue sufriendo y sigue agonizando hasta el final de los tiempos, en sus fieles. Lastimosamente, nosotros nos dimos cuenta en los tiempos pasados, en regímenes totalitarios, en donde un cristiano pues iniciaba una persecución política en contra de otros cristianos. Nos podemos dar cuenta de todo el enfrentamiento armado interno, cristianos matándose entre cristianos. Y en este sentido tenía razón lo que decía Mahatma Gandhi, que me gusta Cristo, pero lamentablemente no me gustan los cristianos. Yo creo que en este reflejo de vida de Mahatma también nos lo hace ver 500 años atrás, 400 años atrás, Santo Tomás Moro, porque en su máxima obra, que se llama La Utopía, él describe en su mente y en su propia literatura la creación de una sociedad ideal, pero influenciado por Platón, en Aristóteles y por Séneca, ¿no?, en la moralidad de la ciudad. Y este es bien importante porque Mahatma siempre busca la libertad. Cristo nos ayudó a buscar la libertad. Y siglos atrás, Yahvé buscó la libertad en su pueblo. Está Éxodo. ¿Qué es lo que significa Éxodo? Pues libertad, ¿no? La libertad. Y Santo Tomás, ¿qué fue lo que buscó para Inglaterra? La libertad de su pueblo, ¿no? En esta parte es bien importante, en este libro de la Utopía, cuando nace, en su primer capítulo, entra él y otros dos amigos, Rafael Hitloday y Robert, no me recuerdo el apellido, perdón, establecen en donde le explica Santo Tomás Moro a él lo importante que era ser el segundo de la monarquía y el asesor principal del rey, porque él incidía en decisiones importantísimas en bien de la futura república. Hablaba de Inglaterra. En cambio, Rafael, el amigo de él, que era militar, le decía: yo no podría ser un buen asesor del rey, porque perdería la libertad del aprendizaje de otros estados, para que nuestro pueblo pudiera tener estudio de varias libertades. Entonces estaban buscando el idealismo utópico, porque al final la libertad es un derecho que todos nosotros tres tenemos y los televidentes que nos ven, pero muchos de nosotros ignoramos cuál es su obligación, y la obligación de la libertad, ¿verdad?, es la responsabilidad. Y es donde realmente Henry lo explicó muy bien en su intervención, y vos también, ¿verdad? Hemos perdido la responsabilidad ciudadana de fortalecer nuestro propio Estado de Derecho. En el siguiente segmento continuarán nuestras reflexiones sobre Utopía, la obra cumbre de Santo Tomás Moro. Vamos a un corto y continuamos nuevamente con ustedes.